Veamos qué nos significa la capacidad calorífica o el calor específico. En esta ocasión vamos a hacer este sencillo experimento. Vamos a calentar un poco de agua, 200 mililitros para ser exactos, y le tomamos la temperatura antes de empezar a calentar y notamos que son 23 grados centígrados. Empezamos a calentar, prendemos la parrilla, tomamos el tiempo 2 minutos. Aquí vamos a acelerarlo para no quedarnos aquí 2 minutos. Volvemos a tomar la temperatura. Y tenemos que 200 mililitros de agua calentándolos por 2 minutos nos da 65 grados centígrados. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para aceite. 200 mililitros de aceite. Tomamos la temperatura y tenemos que son 26 grados centígrados, que tenemos de los 200 mililitros de aceite antes de calentar. Calentémoslo por 2 minutos igual que el agua. Volvemos a medir su temperatura. Y observamos que el termómetro nos indica 80 grados centígrados. Vamos a ver los resultados. El agua a temperatura ambiente son 23 grados centígrados. Después de calentarlo por 2 minutos tenemos 65 grados centígrados. El aceite de 26 grados centígrados a 80 grados centígrados. A partir de experimentos hemos observado que cuando le suministramos la misma cantidad de calor a dos sustancias diferentes, el aumento de la temperatura no es el mismo. Por consiguiente, para conocer el aumento de temperatura que tiene una sustancia cuando recibe calor, emplearemos su capacidad calorífica. Por definición, la capacidad calorífica es la relación que existe entre la cantidad de calor que recibe esta sustancia y su correspondiente elevación de temperatura. En este caso, o matemáticamente, se define C igual a delta Q entre delta T. El calor, como ya sabemos, lo expresamos en joules, en kilocalorías o BTUs. Y la temperatura puede ser en grados centígrados, o Kelvin, o grados Fahrenheit. Entonces las unidades para la capacidad calorífica tienen que ser calorías sobre grado centígrado, o kilocaloría entre grado centígrado, o joule entre grado centígrado, o joule entre Kelvin, o BTU entre grados Fahrenheit. Toda la combinación que puedas hacer entre unidades de calor, entre unidades de temperatura. ¿Cuál sería nuestro aprendizaje significativo? Quiere decir, ¿para qué nos ayuda en la vida real? Si entendemos lo que significa la capacidad calorífica, podemos entender varios fenómenos que nos suceden en la vida diaria. Por ejemplo, cuando una sustancia tiene una capacidad calorífica alta, significa que necesita mayor cantidad de calor para calentarse. Y una sustancia con capacidad calorífica baja necesita menos calor para calentarse. Pero hay que entender una cosa. Cuando una sustancia necesita mayor cantidad de calor para calentarse, también necesitará mayor tiempo para enfriarse y viceversa. Si una sustancia se calienta muy rápido porque necesita poco calor, también se enfriará muy rápido. Nosotros, como seres humanos, nuestra mayor composición es de agua. Estamos hablando de un 60-70% de agua en nuestro cuerpo. El agua tiene una capacidad calorífica alta, entonces necesita mucho más calor para podernos calentar, pero también necesitamos mucho tiempo para podernos enfriar. Eso sucede en nuestra vida diaria cuando nos bañamos. Cuando nos bañamos, nuestro cuerpo se calienta. Al salir del baño, tenemos calor acumulado y tardamos mucho tiempo en enfriarnos. ¿Cuántas veces no nos hemos bañado y queremos salir a la calle sin abrigarnos lo suficiente, porque no sentimos frío? Pero después de un tiempo empezamos a enfriarnos, y una vez que ya nos enfriamos, tardamos mucho en volvernos a calentar. Eso sucede porque nuestra capacidad calorífica es alta. Tardamos mucho tiempo en calentarnos, pero también tardamos mucho tiempo en enfriarnos. Respondamos a esta pregunta. ¿Cuál es la causa de que en la playa siempre sople una brisa? Es fácil de entender si ya hemos comprendido la capacidad calorífica. Durante el día, el sol calienta la playa y la arena.
Pero ¿cuál de las dos se calienta más rápido? Por supuesto la arena. Su capacidad calorífica es muy baja. Entonces la arena se calienta muy rápido. Entonces el aire que está sobre su superficie, al ser más ligero porque se calentó, este sube. ¿Quién toma su lugar? El aire frío que está sobre la playa. Entonces la brisa del mar va a soplar desde adentro del mar hacia la playa. ¿Y qué sucede durante la noche? ¿Quién se enfrió más rápido? La arena, por supuesto. Su capacidad calorífica es muy baja. Se enfrió y el aire que está sobre la arena está frío. Y el aire que está sobre la playa, sobre el agua, está más caliente. Si está más caliente, este sube. ¿Quién ocupará su lugar? El aire frío que está sobre la arena. Entonces la brisa ahora va a correr desde la tierra hasta el mar. Por eso tenemos precisamente una brisa en las playas. En el día es desde el mar hacia la playa y en la noche desde la playa hacia el mar. Ahora bien, hagamos otro experimento. Ocupemos otra vez el agua. Otra vez 200 mililitros de agua. Vamos a tomarles la temperatura. En este caso son 23 grados centígrados. Vamos a calentarla por 2 minutos y vamos a volver a tomar la temperatura. Observamos que los 200 mililitros de agua se calentaron a 65 grados centígrados. En un segundo paso, tomemos 100 mililitros de agua sin calentar y tomemos la temperatura. Observamos que son 23 grados centígrados nuevamente. Calentémosla por 2 minutos y volvamos a tomar la temperatura. Observamos que ahora tiene 71 grados centígrados. Veamos los resultados. 200 mililitros de agua a una temperatura ambiente tiene 23 grados centígrados. Después de calentarla por 2 minutos, alcanzó 65 grados centígrados. Ahora, 100 mililitros de agua a una temperatura ambiente también tiene 23 grados centígrados. Pero después de calentarla por 2 minutos, obtenemos 71 grados centígrados. Si observas, es la misma sustancia, es agua, pero una es de 200 mililitros y la otra es la mitad, 100 mililitros. Mientras que la primera alcanzó 65 grados centígrados, la otra 71 grados centígrados, tratándose de la misma sustancia. ¿Qué es lo que está pasando? Si calentamos diferentes masas de una misma sustancia, en este caso fue agua, observemos que su capacidad calorífica es distinta, aunque se trate de la misma sustancia, en este caso agua. Pero si dividimos el valor de la capacidad calorífica de cada porción de agua entre su masa, encontraremos que la relación capacidad calorífica entre masa, o bien C entre M, para cada porción de agua es la misma, de donde para un mismo material, independientemente de su masa, C entre M es igual a una constante. A esta relación se le nombra calor específico o capacidad calorífica específica y es una propiedad característica de la materia. Por definición, el calor específico de una sustancia es igual a la capacidad calorífica de dicha sustancia entre su masa. En términos prácticos, el calor específico se define como la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Las unidades del calor específico se dan en calorías entre gramo grado centígrado o en joules entre kilogramo grado centígrado. En el caso del agua, su valor es 1 caloría grado centígrado. Esto quiere decir que 1 gramo de agua aumenta su temperatura 1 grado centígrado cuando se le suministra una cantidad de calor igual a 1 caloría. Por otro lado, al aplicar la misma cantidad de calor a 2 masas iguales de agua y plata, la plata se calienta 18 veces más rápido que el agua, pues es menor su calor específico. Observa la tabla de los calores específicos. La plata dice 0.056 y el agua dice 1. Si dividimos 1 entre 0.056 nos daría 17.85, más o menos 18. Entonces quiere decir que la plata
se calienta 18 veces más rápido que el agua. Asimismo, el hierro tiene un calor específico de 0.113. Si dividimos 1 entre 0.113, nos daría 8.84. Quiere decir que el hierro se va a calentar 8.8 veces más rápido que el agua. El mercurio, que ya conoces, el metal líquido que tenemos en laboratorios, este se calentará 30 veces, 30.3 veces más rápido que el agua. Su calor específico es de 0.033. Entonces, si dividimos 1 entre 0.033, nos da 30.3. 30.3 veces se calentará más rápido el mercurio que el agua. Este problema nos dice qué cantidad de calor se debe de aplicar a una barra de plata de 12 kilogramos para que eleve su temperatura de 22 grados centígrados a 90 grados centígrados. Como datos tenemos, entonces la cantidad de calor no la conocemos. Dice que presenta una masa de 12 kilogramos, una temperatura inicial de 22 grados centígrados y alcanza una temperatura final de 90 grados centígrados. El calor específico de la plata es 0.056 calorías grado centígrado. Entonces, si el calor específico se da en calorías y en gramos centígrados, nuestros datos tienen que estar en estas unidades. En gramos, aquí tenemos kilogramos, entonces tendríamos que pasar 12 kilogramos a gramos. Y esto sería entonces 12.000 gramos. Y entonces ahora sí ya podemos aplicar la fórmula que dice cantidad de calor es igual a la masa por calor específico, que ya lo tenemos, por el incremento o el intervalo más bien de temperatura. El intervalo de temperatura lo podemos colocar de esta forma: temperatura final menos temperatura inicial. Este sería como el intervalo de la temperatura. Vamos a entenderlo de esa forma. Entonces vamos a aplicar la fórmula así como está. Cantidad de calor, que es la que vamos a calcular, dice por la masa son 12.000 gramos por su calor específico, que viene siendo 0.056 calorías sobre grado centígrados, por el incremento de la temperatura. En este caso es temperatura final, que son 90 grados centígrados, menos la temperatura inicial, 22 grados centígrados. Por lo tanto, nuestro incremento de temperatura, haciendo estas operaciones, nos daría lo siguiente: 45.696. Vamos a ver las unidades. Gramo con gramo se elimina aquí, se cancela. Grados centígrados con grados centígrados se cancela. Y al final nos quedan calorías, que es la cantidad de calor que se suministró a esta barra de plata. Este problema dice lo siguiente: 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Cuál será su temperatura final si se le suministran 8.000 calorías? Los datos serían los siguientes: una masa de 600 gramos, temperatura inicial de 20 grados centígrados, temperatura final la desconocemos, el calor que se le suministra es de 8.000 calorías y el calor específico del hierro es 0.113 calorías gramos sobre grados centígrados. La fórmula sigue siendo la misma, solamente tenemos que despejar la temperatura final del incremento. Vamos a hacer, viéndolo de esta forma entonces, calor va a ser igual a masa, calor específico, por temperatura final menos temperatura inicial. Y ya tengo despejado temperatura final. Sustituyendo los datos, tendríamos entonces temperatura final es igual al calor suministrado, que son 8.000 calorías, entra en la masa 600 gramos por el calor específico. Tenemos 0.113 caloría sobre grado centígrado. A todo esto le vamos a sumar la temperatura inicial.
20 grados centígrados. Para tener entonces en esta parte nos tiene que dar 117.994. Las unidades, caloría con caloría se elimina, gramo con gramo se elimina y nos quedan grados centígrados, más 20 grados centígrados que tenemos acá, entonces lo que ya tienes aquí, más 20, para darte un total de 137.99 grados centígrados. Y así terminamos con el problema. ¿Qué cantidad de calor se necesita suministrar a 500 gramos de agua para que eleve su temperatura de 10 grados centígrados a 80 grados centígrados? Nuevamente tenemos nuestros datos. La cantidad de calor no la conocemos, una masa de 500 gramos, temperatura inicial de 10 grados centígrados, temperatura final 80 grados centígrados, y el calor específico del agua es 1 calorías sobre gramo grado centígrado. Bien, entonces vamos a calcular la cantidad de calor con nuestra fórmula. Cantidad de calor va a ser igual a la masa, son 500 gramos. Nuestro calor específico es 1 caloría sobre gramo grado centígrado por el incremento de la temperatura, que fue de 10 a 80 grados centígrados. Entonces le colocamos 80 grados centígrados menos 10 grados centígrados. Para darnos entonces la cantidad de calor va a ser igual a 500 gramos por 1, que son caloría sobre gramo grado centígrado, por 80 menos 10, 70 grados centígrados. Nuestro incremento de calor va a ser igual a estos gramos, con este gramo se elimina, este centígrado con este grado centígrado se elimina y nos queda 500 por 1 por 70, para darnos entonces una cantidad de 35.000 calorías. Nuestro siguiente problema nos dice que cuántas calorías se deben suministrar para que un trozo de hierro de 0.3 kilogramos eleve su temperatura de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados. Tenemos nuestros datos, entonces, una masa de 0.3 kilogramos, temperatura inicial 20 grados centígrados, temperatura final 100 grados centígrados, y el calor específico del hierro, 0.113 caloría gramo grado centígrado. Igual nos hace falta aquí calcular entonces la cantidad de calor. Aplicamos la fórmula, así como la tenemos, y tenemos la masa. Pero recuerda, si el calor específico viene en gramos, en calorías, en grados centígrados, toda nuestra información tiene que estar en estas unidades. En este caso, 0.3 kilogramos, tenemos que pasarlo a gramos, para darnos entonces 300 gramos. Y entonces, ahora sí la podemos aplicar, una masa, 300 gramos, por nuestro calor específico, 0.113 calorías sobre gramo grado centígrado, por el incremento de la temperatura. Y este viene de 20 a 100. Por lo tanto, le colocamos 100 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Para tener entonces nuestro calor tenemos 300 gramos por 0.113 calorías sobre gramo grado centígrado, y aquí tenemos 100 menos 20, nos quedarían 80 grados centígrados. Realizamos nuestras operaciones y nos da un total de 2.712. Acuérdate que gramo con gramo se elimina, grado centígrado, y nos quedó al final calorías. Así estamos evaluando que estamos bien, porque las unidades pertenecen al calor. Determina el calor específico de una muestra metálica de 100 gramos, que requiere 868 calorías para elevar su temperatura de 50 grados centígrados a 90 grados centígrados. Para este problema tenemos que consultar el cuadro de los calores específicos para poder identificar de qué sustancia se trata.
Para los datos tenemos entonces que el calor específico no lo conocemos, pero sí sabemos que hay una masa de 100 gramos. El calor suministrado fue de 868 calorías. El intervalo de temperatura dice que la temperatura final fue de 90 grados centígrados y la inicial de 50. Por lo tanto, este intervalo nos dice que son 40 grados centígrados. Despejemos entonces el calor específico. Para entonces sería masa y el intervalo de temperatura están multiplicando, pasarán dividiendo. Entonces, calor específico va a ser la cantidad de calor suministrado, 868 calorías sobre la masa. Fueron 100 gramos, que multiplica al incremento de la temperatura, o al intervalo de la temperatura. En este caso son 40 grados centígrados. Haciendo nuestras operaciones, nos daría el calor específico de 0.217 calorías sobre grado centígrado. Tendríamos que verificar en nuestra tabla, entonces, a quién le pertenece este calor específico. Y observando la tabla de calor específicos, nos damos cuenta que le pertenece al aluminio. Este calor específico es del aluminio, según la tabla. Dice, determinar la cantidad de calor que cede al ambiente una barra de plata de 600 gramos, al enfriarse de 200 grados centígrados a 50 grados centígrados. Entonces los datos que tenemos son los siguientes: cantidad de calor, no la conocemos, una masa de 600 gramos, temperatura inicial de 200 grados centígrados, temperatura final 50 grados centígrados. El calor específico de la plata es 0.056 caloría gramos sobre grados centígrados. Si te das cuenta, aquí la temperatura inicial es de 200 y la temperatura final de 50. Quiere decir que disminuyó. Entonces tenemos temperatura final menos inicial, nos va a dar menos 150 grados centígrados. Y así vamos a manejarlo. Entonces tenemos cantidad de calor, va a ser igual a la masa, que son 600 gramos, por el calor específico, 0.056 calorías sobre grado centígrado, por el intervalo de la temperatura, que son menos 150 grados centígrados. Para tener entonces la cantidad de calor, menos 5040 calorías. ¿Qué significa este signo menos? Bueno, de que el calor lo desprendió esta masa y lo entregó al ambiente.